Ejercítate en la perseverancia y la piedad. Así titula nuestro mensaje esta noche. 2 Pedro, capítulo 1, versos 5 al 8. La Escritura dice así: por eso ustedes deben esforzarse por añadir virtud a su fe, conocimiento a su virtud, dominio propio al conocimiento, paciencia al dominio propio, piedad a la paciencia, afecto fraternal a la piedad y amor al afecto fraternal. Y dice el apóstol Pedro: si todo esto abunda en ustedes, serán muy útiles y productivos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La meta de nuestras vidas es crecer, ser edificados a partir de una base que el Señor ha establecido en nuestras vidas. Y esa base se llama la fe salvadora. El día que nosotros conocimos a Cristo, el día que Cristo hizo el milagro de transformar nuestros corazones en nuevos corazones, el día que Él puso su corazón en nosotros y cambió nuestra naturaleza, dándonos su naturaleza, nosotros recibimos esa base que es la fe salvadora. Ahora el apóstol Pedro dice que a partir de esa fe, a partir de esa base, tenemos que empezar a edificar nuestro edificio. Y todos los días nosotros estamos edificando sobre esa base. Todos los días pasamos trabajando para que ese edificio, que es la madurez espiritual en nuestras vidas, vaya siendo desarrollada permanentemente. Bueno, la semana pasada hemos hablado acerca de 3 aspectos importantes en este edificio, en esta edificación. Hemos hablado acerca de la virtud, hemos hablado del conocimiento y del dominio propio. 3 aspectos fundamentales en la vida de un creyente. Hoy vamos a compartir de otras gracias que nos ayudan a edificar nuestra vida cristiana. Vamos a hablar acerca de la paciencia. Oh, qué importante es la paciencia, ¿verdad? Y aquí dice que la paciencia es algo que se logra después del dominio propio. El dominio propio es la base que nos lleva a desarrollar paciencia en nuestras vidas. Si no tenemos dominio propio, no podremos ser pacientes. Primeramente tenemos que desarrollar el dominio propio y después viene la paciencia. La paciencia básicamente nos habla acerca de la perseverancia, nos habla de la consistencia, que cada creyente está llamado a cultivar estas actitudes en su vida. Nosotros somos llamados a esto, a tener constancia, a tener perseverancia en nuestro caminar. Y todo esto obviamente implica la paciencia. Por cierto, la palabra perseverancia es en realidad un compuesto de 2 palabras. La primera palabra significa debajo. Es como que estamos soportando una roca pesada. Estamos soportando con nuestros brazos esa roca pesada. Estamos debajo, pero estamos soportando. Y la segunda palabra implica la permanencia o permanecer. Cuando hablamos de paciencia, entonces significa soportar y permanecer. Necesitamos paciencia, vale decir, esa perseverancia para permanecer debajo de algo. Las circunstancias difíciles que a veces sobrevienen sobre nuestras vidas, ¿qué necesitamos en esos momentos? Permanecer. Necesitamos permanecer, no podemos rendirnos ante esas circunstancias que son como esa roca pesada sobre nuestras vidas. Y allí estamos nosotros sosteniendo esa circunstancia. Entonces todo esto tiene que ver con la paciencia o la resistencia, particularmente también en relación con las cosas o las circunstancias. La paciencia también se refiere a tener la capacidad de tratar con personas difíciles. Eso sí podemos entender lo que significa tratar con personas difíciles. ¿Cuántos de ustedes tratan con personas difíciles? No le dé un codazo al esposo o a la esposa, pero sí necesitamos paciencia para tratar con personas difíciles. Sin embargo, en el contexto de este pasaje de 2 Pedro, capítulo 1, verso 6, se refiere más bien a perseverar, a soportar cuando nos encontramos bajo circunstancias difíciles en nuestra vida. Tiene que ver con el poder de permanecer. Y esto es algo importante para nosotros como creyentes, tener ese poder para permanecer. Es cuando el tiempo de la prueba surge y la persona tiene esa constancia, tiene esa perseverancia, cuando este creyente no es derrotado por las circunstancias difíciles, sino que persevera, es constante. Es difícil, ¿verdad?, permanecer en el tiempo de la adversidad, cuando las circunstancias difíciles surgen. A veces no surge una, sino 2, 3, 4 y todas se acumulan. Allí es donde tenemos que permanecer, ahí es donde necesitamos nosotros constancia y perseverancia. Entonces Dios dispone todas estas circunstancias, ¿para qué? Para desarrollar en nosotros paciencia. Luego de tener el dominio propio, ahora vamos desarrollando la paciencia en nuestras vidas. De modo que la perseverancia o la constancia tienen que ver con esto, con soportar, con paciencia. Allí es donde va siendo formada la paciencia en nuestras vidas. Pero la paciencia no es una palabra pasiva. No es algo que tenga que ver como diciendo, yo solamente tengo que apretar los dientes fuerte y salir de alguna manera de esta situación. No tiene nada que ver con apretar los dientes. En realidad es una palabra activa y tiene que ver con superar las dificultades, con hacer algo práctico en los momentos que estamos enfrentando esas circunstancias difíciles. ¿Y qué cosas tenemos que hacer?
Nosotros como creyentes no solamente tenemos que sobrevivir, sino tenemos que superar con una respuesta apropiada. Y esta respuesta apropiada tiene que ver con una respuesta de fe. Cuando estamos pasando por circunstancias difíciles tenemos que tener una respuesta de fe. ¿Qué implica esto? Sé que esto va a pasar pronto. Sé que a través de esta circunstancia voy a crecer en el Señor. Sé que esta situación va a llevarme a algo glorioso. Sé que esto va a añadir algo a mi vida, a mi crecimiento espiritual. Entonces tenemos fe. Tenemos fe en que vamos a cruzar ese túnel oscuro que estamos atravesando, que es difícil, una circunstancia, una adversidad que estamos enfrentando. Sabemos que eso va a pasar pronto porque el Señor nos va a dar esa gracia para vencer la circunstancia difícil. Entonces tenemos una respuesta y esa respuesta es la fe. Pero al margen de la fe también tenemos que responder con gozo. Es una actitud gozosa la que tenemos que manifestar en nuestras vidas. Entonces, así como nosotros como creyentes respondemos a las circunstancias difíciles, no de manera pasiva, les decía, sino de manera activa. Y esta es la forma activa como tenemos que enfrentar las pruebas difíciles de la vida para desarrollar en nosotros paciencia. Ahora, las palabras opuestas a la perseverancia son indignación y son ira. Cuando nos indignamos por algo, cuando explotamos en ira, eso es lo opuesto a la paciencia. Eso también saben, ¿verdad? ¿Cómo funciona esto? Yo sé que hemos experimentado en algún momento de nuestra caminata indignación, ira. En ese momento definitivamente la paciencia no estaba siendo desarrollada, estábamos siendo controlados por lo opuesto a la paciencia. Seguro que nunca pensaste que la ira o la indignación eran lo opuesto a la constancia o a la paciencia, pero es exactamente así. Entonces, si respondes a las pruebas y las tribulaciones que llegan a tu vida con fe, con gozo, entonces no vas a ser derrotado. Ese es el mensaje, es la palabra de Pedro esta noche. ¿Cómo tienes que enfrentar? ¿Cómo desarrollas la paciencia? Con fe y con gozo. Entonces no eres derrotado, pero si respondes con indignación, con ira, ¿qué está pasando? La circunstancia difícil está viniendo, te está arrollando completamente. ¿Ganas o pierdes en una situación así? No hay ninguna ganancia, no hay ningún beneficio para tu vida, estás perdiendo totalmente. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que enfocarnos y a este punto es el que nos trae Pedro. No respondamos a la circunstancia difícil con indignación o con ira, porque allí vamos a perder. Más bien respondamos con fe, con gozo. Allí vamos a ganar, vamos a crecer, vamos a fortalecernos. Allí Dios está haciendo su obra en nuestras vidas y esa obra está siendo manifestada con un crecimiento, con un desarrollo, está manifestándose con una madurez en nuestras vidas. Entonces, esta es la forma como tenemos que responder a estas circunstancias. Si no murmuras, si no te quejas, si no te enojas en medio de la circunstancia adversa, entonces te vas a mantener firme en el Señor y vas a estar fuerte debajo de esas circunstancias. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, amados. La indignación y la ira son formas naturales de responder, pero no son las formas apropiadas como tenemos que responder. No es lo que definitivamente tenemos que traer al momento de la prueba o la circunstancia difícil que estamos atravesando. Alguien no se presenta a tiempo a la cita, o tal vez a tu esposo se le olvidó algo tan importante como recordar el aniversario de boda. ¿Qué provoca eso en ti? Enojo, irritación, ¿verdad? O cuántas otras cosas que pasan en ese día a día. Entonces, ¿cómo respondemos? ¿Cómo tenemos que responder? Veamos la Biblia. La Biblia nos enseña cómo nosotros debemos responder a las circunstancias difíciles, a circunstancias irritantes que surgen. Sí, estas van a venir. O sea, no estamos libres de circunstancias así nosotros. Todos estamos expuestos. Y es más, Dios permite que surjan estas circunstancias difíciles o irritantes en nuestra vida. ¿Para qué surgen? Para examinarnos, para darnos la oportunidad de desarrollar la paciencia en nuestras vidas. Para eso vienen las circunstancias difíciles. Y dice así Santiago, capítulo 1, versos 2 al 4. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. Bien saben que cuando su fe es puesta a prueba, produce paciencia. Pero procuren que la paciencia complete su obra para que sean perfectos y cabales sin que les falte nada. Entonces aquí Santiago tiene un mensaje claro y nos dice que nosotros debemos considerarnos dichosos, lo que significa felices, cuando estemos pasando por diversas pruebas. Eso es contra naturaleza, ¿verdad? ¿Quién puede estar feliz o contento cuando está atravesando pruebas? No en lo natural, pero si estamos conectados nosotros al Señor, si estamos teniendo una relación sana, espiritual con Él, allí vamos a poder responder como dice Santiago. Esta es una obra sobrenatural, la obra de Dios en nuestras vidas.
Ahí es donde definitivamente das un testimonio de la locura del amor de Cristo en tu vida para la gente que no es creyente. Estás pasando una circunstancia difícil y tú estás contento, estás alegre. Y la gente dice, no puedo creer. Allí Dios está manifestándose y por supuesto la paciencia está siendo desarrollada en tu vida. Bien saben que cuando su fe es puesta a prueba, dice, produce paciencia. Hay una razón, hay una situación. Cuando su fe es puesta a prueba, ¿qué produce? Paciencia. Pero si nuestra fe no es puesta a prueba, ¿desarrollaremos la paciencia en nuestras vidas? No. No, entonces, de alguna manera lo que nosotros tenemos que decirle, Señor, trae pruebas para que mi paciencia pueda crecer. Es una oración difícil, ¿verdad? No es una oración que vamos a hacer intencionalmente, Señor, mándame pruebas. Pero yo sé que sí le decimos, Señor, dame paciencia. Cada vez que ustedes le están diciendo, Señor, dame paciencia, en realidad le están diciendo, Señor, manda pruebas a mi vida. Porque solamente las pruebas van a desarrollar la paciencia. No hay forma en la que Dios pueda desarrollar la paciencia en tu vida. Esto no es algo místico. Esta noche yo puedo decirles, hermanos, vengan adelante, voy a orar por todos aquellos que quieren recibir paciencia en sus vidas. Yo sé que todos van a pasar porque todos necesitamos paciencia. Pero no funciona así. El método de Dios no es así, no es de manera mística, sino es algo que nosotros tenemos que ejercitar, algo que tenemos que trabajar en nuestras vidas en ese día a día. Y esto dice, se produce simplemente a partir de las pruebas. Cuando la fe es puesta a prueba, ¿qué hace? Produce paciencia. Si tu fe no va a ser puesta a prueba, entonces no habrá la manifestación de la paciencia en tu vida. No estarás desarrollando ese músculo en tu cuerpo espiritual que se llama la paciencia. Entonces, cuando nuestra fe es puesta a prueba, produce paciencia o esa capacidad de soportar ese peso. En este caso, las pruebas o las dificultades que enfrentamos en la vida. Entonces, hasta este punto, ¿cuántos quieren ser espiritualmente maduros? ¿Quieren ser verdaderamente maduros? ¿O seguir ahí con la lechecita todos los días como unos bebés? No, tenemos que ser maduros, tenemos que crecer espiritualmente. Entonces tenemos que cultivar la paciencia o la perseverancia. Y ya sabemos cómo se desarrolla este músculo llamado paciencia. Es a través de, diga conmigo, las pruebas. Por eso también Santiago dice que no nos sorprendamos cuando vienen las pruebas. ¿Por qué? Porque algo que va a acontecerle a un creyente en el Señor Jesucristo. No podemos decirle, Señor, no permitas que pase pruebas. Esa es una mala oración. Señor, dame fuerzas, dame sabiduría para enfrentar las pruebas. Señor, que tu fuerza más bien se manifieste en mi vida cuando esté enfrentando las dificultades o las pruebas. Porque sé que esto es algo importante para mi vida, es algo necesario para mi vida, porque solamente a través de ello la paciencia va a desarrollarse en mí. ¿Cuántos quieren ser pacientes? Entonces tienen que desarrollar la paciencia a través de las pruebas. Así es, ese es el mecanismo. Por ejemplo, en el ámbito del matrimonio, ¿saben qué? Nuestro cónyuge es el mejor instrumento que Dios ha escogido para moldear nuestra paciencia. ¿Alguien puede decir amén? Es cierto. ¿Quién mejor que la persona que está a tu lado es el instrumento de Dios para moldearte? Dios dice, quiero que seas paciente. Entonces te manda una esposa, un esposo que empieza a hacer el trabajo de la lija sobre la madera, a pulir tu vida. Y en esos momentos, ¿qué tenemos que hacer? Decir, Señor, llévatelo o llévatelo. No, tenemos que decirle gracias por este instrumento, porque sé que este es el instrumento de bendición para mi vida, porque sé que este es el instrumento que tú has escogido para moldear mi vida, porque sé que a través de esto voy a desarrollar paciencia. En cada dificultad tenemos que simplemente agradecer a Dios por ese instrumento que Él ha escogido para perfeccionar nuestra fe, para que esa fe vaya creciendo y cada día nos parezcamos un poco más y más a Jesucristo. Así que no nos quejemos por nuestro cónyuge, más bien digámosle gracias Dios, este es el instrumento perfecto. Tú has escogido ese modelito que yo necesitaba para que venga y me pula en todo lo que yo necesito ser pulido. Entonces, no son las pruebas en realidad las que nos permiten estar firmes, sino nuestra respuesta a las pruebas. Porque mucha gente puede derrumbarse simplemente en medio de una prueba, una adversidad. ¿Cuánta gente aún retrocede en su fe cuando vienen las pruebas? ¿Cuánta gente se va de la comunión con Cristo? Sale de la comunión con Cristo, vino una prueba y simplemente desaparece la persona.
Entonces la prueba en sí no te lleva al crecimiento, ni siquiera produce paciencia, sino tu respuesta a la prueba. ¿Cómo respondemos nosotros a las circunstancias difíciles? Es eso lo que va a añadir a nuestras vidas. Amados, esto es realmente importante entender. Muchas personas pasan por pruebas y no salen de ellas más firmes, sino más debilitadas. Pero el propósito, según la palabra, no es debilitarnos a nosotros. Entonces, si tú realmente no estás enfocado, vas a empezar a decirle: Dios, tú eres injusto. Señor, ¿por qué permites que yo pase las pruebas? Señor, si soy tu hijo, yo te amo, Señor. Yo he dispuesto mi corazón para predicar tu palabra y tú mandas pruebas a mi vida, Señor. Entonces, no estoy entendiendo realmente cuál es el propósito de las pruebas. Pero cuando vengan ellas, tenemos que decirle: gracias, Señor, dame fortaleza, porque en mi fuerza no voy a poder resistir. Sin embargo, en tus fuerzas sí seré capaz de resistir todo esto. Solo saldremos firmes de una prueba si las enfrentamos con fe y con gozo en el Señor, poniendo nuestra mirada en Jesucristo. Dice la palabra en Romanos 5, versos 3 y 4. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en los sufrimientos, porque sabemos que los sufrimientos producen resistencia. La resistencia produce un carácter aprobado, y el carácter aprobado produce esperanza. Es un proceso. Es un proceso, amados. Cristo vino a nuestras vidas, hemos recibido la salvación, no se acabó allí todo. Somos salvos, sabemos que si morimos vamos a la presencia del Señor, pero en este día a día el propósito de Dios para nuestras vidas es darnos crecimiento, crecimiento tras crecimiento. Estamos edificando este edificio que es nuestras vidas. Piso a piso, seguimos y seguimos edificando, seguimos avanzando. Para eso estamos aquí en este mundo, para seguir edificando nuestras vidas. Entonces, ¿por qué nos regocijamos en la tribulación? Porque sabemos que la tribulación produce paciencia. Aquí nos habla de un proceso a seguir para alcanzar nuestra meta, que es la madurez espiritual. Todos tenemos que anhelar la madurez espiritual. Sí, hay un momento de ser niños y hay que disfrutar ese tiempo de ser niños, pero ese momento es pasajero. Imagínense tener un hijo de 15 años que sigue actuando como un niño de 2. Sería triste, ¿verdad? Alarmante. Entonces, también en lo espiritual, no podemos ya a los 3, 4, 5 años de estar en el Señor seguir actuando como un niño de 1 o 2 años. Tenemos que ir avanzando, tenemos que ir madurando. El propósito del Señor para nuestras vidas es la madurez espiritual. El propósito de la predicación de la palabra es que alcancemos la madurez espiritual. El propósito de los estudios bíblicos es que alcancemos la madurez espiritual. El propósito de estar todos los días caminando en la palabra, nutriéndonos de la palabra, es nuestro crecimiento espiritual. Si estamos caminando en ello, vamos a crecer espiritualmente. Y eso es lo que tenemos que anhelar verdaderamente, amados. Y también los sufrimientos producen esa paciencia o esa resistencia. La resistencia, dice, produce un carácter aprobado, y el carácter aprobado produce esperanza. Solamente tú vas a tener una esperanza en el Señor, tus ojos estarán puestos fijamente en Él cuando todos estos elementos anteriores estén siendo trabajados en tu vida. Cuando tengas un carácter aprobado, cuando tú tengas realmente esa resistencia en tu vida, entonces podrás tener esperanza en el Señor. Porque si no tienes todo esto, no podrás confiar en el Señor, no podrás esperar que Dios es tu salvación en los momentos más difíciles. Pronto te sentirás simplemente sin fuerzas. Pero si tú estás trabajando, todos estos elementos están siendo trabajados en tu vida, entonces tendrás esperanza permanentemente en el Señor. Tanto para vivir el día a día, vivir en el mundo en el que vivimos, como la esperanza eterna que tenemos en el Señor. Tus ojos estarán puestos en Él, sabiendo que este tiempo es pasajero, sabiendo que todo este proceso que estamos viviendo en este mundo es pasajero, que nuestra esperanza es eterna con el Señor, que recibiremos la gloria, que recibiremos la recompensa de parte del Señor. Amados, sin pruebas o sufrimientos nunca tendremos paciencia. Eso es lo que la palabra nos está diciendo. Sin paciencia o resistencia no podremos tener un carácter aprobado por Dios. Entonces, ¿para qué queremos paciencia o resistencia espiritual? ¿Para qué? Para tener un carácter aprobado por Dios. Pablo le decía a Timoteo, nosotros tenemos que ser esos hombres, esas mujeres, que seamos obreros aprobados. Y para ello necesitamos un carácter aprobado por Dios. Necesitamos desarrollar ese carácter, amados. Si eres una persona impulsiva, emocional, que no resiste la prueba, sino simplemente eres una persona que pronto se desinfla ante cualquier circunstancia, no vas a poder alcanzar la madurez espiritual. Entonces, para eso vienen las pruebas, para eso vienen las circunstancias difíciles, para desarrollar en ti esa paciencia. Porque el propósito final de Dios es que nosotros seamos maduros espiritualmente. ¿Entienden el tema? El punto aquí en el mensaje del apóstol Pedro. Ahora, no hay atajos para alcanzar la madurez espiritual.
No hay una forma mágica para alcanzar, no hay una forma mística para alcanzar la madurez espiritual. Se requiere atravesar estas circunstancias que nos van a parecer algunos momentos insoportables. Algún momento, tal vez ustedes van a decir, esto es muy duro, no puedo. Esta circunstancia realmente es muy difícil, más de lo que yo pueda resistir. Allí recordemos que Dios no nos trae ninguna prueba que sea más allá de lo que podamos resistir nosotros. Nos da simplemente la que podamos resistir. Dios jamás va a sobrecargarte. No va a poner un peso más de lo que tú puedas soportar. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra del Señor. Amén. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Entonces, no hay atajos para alcanzar la madurez espiritual. No es a través de una imposición de manos que tú ya eres una persona espiritual. No, esto requiere trabajo, constancia. Se requiere atravesar las circunstancias difíciles. Muchas veces vivimos cosas que parecen ser injustas y decimos, wow, qué injusta es la vida. Qué injusto este hermano, esta hermana. Qué injusto este pastor, ¿verdad? No, simplemente tenemos que enfocarnos en cuál es el propósito de Dios en todo esto. ¿Cuál es el propósito del Señor en esta injusticia que estamos viviendo? Es desarrollar la paciencia. Cómo responder de la manera que Dios quiere que respondamos. En 1 Pedro 2:20 dice así la palabra: porque ¿qué mérito hay en soportar malos tratos por hacer algo malo? Pero cuando se sufre por hacer el bien y se aguanta el castigo, entonces sí es meritorio ante Dios. Si eres una persona mala y eres castigada por ser esa persona mala, ¿qué mérito hay en ello? ¿No es cierto? Si alguien está en prisión porque ha hecho cosas malas, no puede decir, oh, yo estoy por la causa de Cristo en esta prisión. Pero si te meten a la prisión porque estás predicando el Evangelio de Cristo, entonces sí hay mérito en ello. Entonces sí, eso es realmente meritorio ante Dios. Como el apóstol Pablo estuvo en prisión tantas veces. ¿Por qué? Por predicar el Evangelio. Aunque era contrario esto a las leyes naturales o las leyes del mundo, sin embargo, ellos entendían que era mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y seguían predicando y no se cansaban de predicar, y eso les llevó a ellos a exponer sus vidas a prisiones y hasta la muerte misma. Pero siguieron porque tenían una ley superior que era la ley de Dios, que les dijo, como a nosotros, vayan por el mundo y prediquen el mensaje del Evangelio de Cristo Jesús. Amados, entonces nosotros solamente podemos correr esta carrera con resistencia si mantenemos nuestros ojos en Jesús. Solamente así vamos a soportar todo lo que tengamos que atravesar, sufrir haciendo el bien. Entonces muchas veces sí, uno está enfocado en hacer bien y sufre. Yo sé que esto es contrario también al pensamiento de mucha gente. Dice, no, pero esta persona es tan buena, ¿cómo va a sufrir esta persona que es tan buena? Job era el más bueno de todos. ¿Y qué le pasó? Era el hombre más justo sobre la tierra. ¿Y qué le sobrevino? La de Job, decimos. Los sufrimientos más difíciles, impensados, que una persona pueda soportar. Entonces, Job aprendió que todo esto traía un beneficio a su vida. La cualidad de su fe creció. Él mismo lo reconoció. Antes yo solamente conocía a Dios de oídas. Mi comprensión del Señor era de un nivel bajo. Pero después que he atravesado estas pruebas, estas circunstancias difíciles, realmente puedo ver que he crecido en mi madurez espiritual. Y Job alababa al Señor. Y nosotros también tenemos que alabar al Señor, porque las pruebas difíciles nos llevan a crecer, a madurar espiritualmente. Entonces, Jesús es nuestra meta. Cuando lo miramos a Él, somos capaces de soportar sin cansarnos. Si tu mirada está puesta en Jesús, si tus ojos están puestos en Jesús, no te vas a cansar. Allí sí vas a tener paciencia, esa capacidad de soportar las circunstancias difíciles sin desfallecer en las pruebas que estás enfrentando. Y así dice la palabra en Hebreos capítulo 12, versos 1 y 2. Por lo tanto, también nosotros que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor, liberémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto que le esperaba sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios. Él estaba esperando una recompensa. Entonces, este hombre que era el único justo que pisó la tierra, Dios hombre,
el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció ese sufrimiento. Dijo, no me importa sufrir, pronto voy a recibir mi recompensa, estaré sentado nuevamente a la derecha del trono de Dios. Y lo más importante, traeré salvación para esta gente que yo amo. Así se entregó por amor a nosotros. Entonces, a medida que soportamos, recordamos simplemente que hay una recompensa para cada uno de nosotros. Hay una recompensa para nuestra constancia, hay una recompensa para nuestra perseverancia. Amados, Dios no solamente nos dice que soportemos, sino que nos dice, hay recompensa para ustedes. Y nuestros ojos tienen que estar puestos en esa recompensa. ¿Cuál es esa recompensa? La Biblia dice así en Santiago 1:12, dichoso el que hace frente a la tentación, porque pasada la prueba se hace acreedor a la corona de la vida, la cual Dios ha prometido dar a quienes lo aman. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que haya sido aprobado recibirá la corona de vida que el Señor le ha prometido a los que le aman, dice otra versión. Entonces, esa es la bienaventuranza o la dicha que nosotros tenemos. ¿Cómo pasamos la prueba? Poniendo simplemente fe en Dios, teniendo una fe y teniendo esa actitud de gozo ante las circunstancias difíciles que estamos enfrentando. Amados, hay una corona que nos espera. Tenemos que poner nuestros ojos en Cristo Jesús. Pablo dice que nuestra mirada tiene que estar en Cristo Jesús. Entonces hay una corona que nos espera, hay una recompensa. Así que mantente firme durante el tiempo de la prueba. No declines, persevera. Dios nos llama a ser firmes, Dios nos llama a perseverar, incluso a través del tiempo cuando nuestra oración tal vez no es contestada. Tú estás orando algo específico al Señor y parece que esa oración no es respondida. Dice, Señor, ¿por qué mi oración no está siendo respondida? Cuando pasamos por situaciones o cosas inexplicables y le decimos, Señor, ¿qué está pasando en mi vida? Persevera en esos tiempos. Dios está propiciando esos tiempos y circunstancias por algo. Dios tiene un propósito en todo ello. Cosas que quizá Dios está permitiendo y tú no puedes entender ahora mismo. Simplemente persevera en este tiempo. ¿Cuántos están esperando que Dios cambie el corazón de un hijo, de un cónyuge, de un padre, de un hermano? ¿Cuántos están orando por ellos? Señor, ¿cuándo? Dios, pasan los meses, pasan los años. ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo va a ser ese día? ¿Cuál es la respuesta más bien del apóstol Pedro? Persevera, sigue perseverando. En ese tiempo Dios está desarrollando en ti una virtud llamada paciencia. Esa paciencia finalmente te lleva a descansar en el Señor, a esperar en Él, porque Él es el que va a hacer la obra. Tal vez estás casada con un hombre que no es creyente. ¿A qué te llama Dios? A perseverar, a soportar, a mantenerte firme debajo de esas circunstancias difíciles que estás viviendo. Es por eso que Dios nos ofrece sus promesas. Es por eso que Dios nos ofrece su poder para que podamos permanecer firmes. Porque no es simplemente que Dios nos lanza allí, anda a la batalla de la vida, a ver cómo lo haces. No, Él te dice, tengo una promesa para ti. Hay unas recompensas si tú eres persistente, si tú eres paciente, si tú soportas las pruebas, hay una recompensa para ti. ¿Cómo nos sentimos cuando alguien nos ofrece una recompensa? Hay motivación, ¿sí o no? Nos sentimos motivados. Cuando hay recompensa, no importa cuán pequeña sea la recompensa, hay una motivación. Creo que es algo que nosotros los seres humanos tenemos, ¿verdad? De buscar una recompensa. Recuerdo cuando éramos niños, jugábamos por una botella de soda y eso era jugar a muerte en nuestros equipos de fútbol. Por una recompensa tan pequeña como una botella de soda, nosotros dejábamos la vida en el campo de juego. Pero imagínense la promesa y la recompensa que tenemos, que es la corona de vida que el Señor ha prometido a aquellos que perseveran. ¿No les parece maravilloso? No es algo que se vaya a corromper en este mundo. Es realmente una recompensa maravillosa que tenemos de parte del Señor. Y no solamente tenemos la recompensa, la promesa de una recompensa, sino Él nos ha dado su poder. Él nos ha dicho, vayan, soporten todo esto, pero no con sus fuerzas, sino con las mías. Fortalécete en el poder de su fuerza. Camina en comunión con el Señor. En esos tiempos simplemente tienes que aferrarte al Señor. Ahí tienes que rendirte más, tienes que someter tu vida, tu ser entero delante de Él y decirle, Dios, yo no puedo con mis fuerzas, necesito las tuyas. Y Dios ha prometido darnos sus fuerzas para permanecer firmes. Necesitamos de su gracia, de la gracia del Señor para perseverar. Solamente así nosotros podremos obtener esta recompensa, esa corona prometida por el Señor. Ahora, ¿cómo nos mantenemos firmes en esas circunstancias? ¿Cómo se mantiene tu fe bajo prueba, bajo las circunstancias adversas? ¿Cómo estás en este mismo momento? ¿Cómo estás atravesando tu caminar con el Señor? ¿Te estás manteniendo confiado en el Señor?
¿Estás siendo obediente a Dios, a la palabra de Dios? ¿Cómo estás respondiendo a esas circunstancias difíciles que estás enfrentando? Si las estás enfrentando. Cuando vienen los tiempos difíciles, ¿qué haces? ¿Tiras la toalla? ¿Te cansas pronto? ¿Te das por vencido después de unas semanas o meses tal vez de oración o de espera de algo específico de parte del Señor? Por eso dice Pedro, ustedes deben esforzarse por añadir virtud a su fe, conocimiento a su virtud, dominio propio al conocimiento, paciencia al dominio propio y piedad a la paciencia. El siguiente aspecto importante es la piedad. ¿Qué es la piedad? Oh, yo conozco a una señora llamada Piedad. No. ¿Qué es la piedad según la palabra del Señor? Esta es la quinta cualidad que debemos desarrollar en nuestra vida. Todos debemos aspirar a ser piadosos. Han escuchado esa palabra, ¿verdad? Ser piadosos. ¿Y qué significa entonces ser piadoso? ¿Qué significa la piedad? Esto tiene que ver con la devoción a Dios, con vivir una vida piadosa o moralmente buena, una vida moralmente recta delante del Señor. Cuando tú vives para vivir una vida que le agrada al Señor, entonces estás viviendo una vida piadosa. Eso significa vivir con piedad. Señor, todo lo que quiero en este mundo, todo lo que quiero en esta vida es agradarte a ti, vivir para agradarte, vivir para glorificarte a ti. A ese tiempo tú estás desarrollando esa piedad. Y piedad es la adoración correcta a Dios. Y la adoración correcta es aquella que tiene que ver no solamente con tu cántico de alabanza a Dios, sino con tu vida misma que busca agradarle al Señor. Enfrentamos diferentes circunstancias en la vida, pero en todas ellas queremos decirle, Dios, yo quiero hacer lo correcto delante de ti. ¿Qué es lo correcto delante de ti, Señor? ¿Qué es lo que te agrada a ti? Eso es lo que yo quiero buscar. Esa es la adoración correcta. La adoración correcta no es cantar en la nota apropiada. No. Vivir una vida que le agrade al Señor. Hacer lo correcto delante del Señor. Es tener una actitud correcta de adoración a Dios que se manifiesta en vivir un estilo de vida que le agrade a Él. Una vida dedicada a Él. Este es un culto prácticamente que reverencia a Dios, nuestro estilo de vida. Eso se llama piedad. Ahora sí pueden entender cuando Dios nos dice que seamos piadosos, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Todo parte de tener un deseo de agradar a Dios en cada área de nuestras vidas para vivir una vida piadosa. En todas las áreas de nuestras vidas. Y cuando celebramos los matrimonios, parte de ese deseo de mis hermanos era agradarle al Señor. Señor, sé que estamos casados por lo civil, pero queremos tener tu bendición. Queremos, Señor, recibir tu bendición. Queremos que tú nos bendigas. Allí está ese corazón que está buscando agradar a Dios en esa área de su vida. Entonces, en cada área de nuestras vidas tenemos que buscar agradarle al Señor. Eso es vivir una vida piadosa delante del Señor. ¿Están agarrando el mensaje esta noche? Esto va a afectar nuestra forma en que vivimos, la forma en que hablamos, la forma en que enfocamos nuestras prioridades. Si realmente queremos vivir una vida piadosa, todo va a cambiar en nuestras vidas. Cómo hablas, cómo vives, cuáles son tus prioridades, todo cambia en tu vida. Y todo obviamente es Dios, mi prioridad. Todo está centrado en Dios. La persona piadosa es una persona que ha orientado toda su vida en torno a Cristo. Por eso mucha gente dice, tú te estás volviendo un poco fanático. No, esto significa que esa persona está cada día queriendo vivir una vida piadosa delante del Señor, una vida enfocada en Cristo, una vida que busca agradarle a Cristo. No tiene nada que ver con fanatismo. El fanatismo es simplemente una cosa irracional, hacer cosas irracionales. Pero la vida piadosa es una vida enfocada, una vida que realmente piensa, medita en el Señor. Como decía el salmista, día y noche medito en ti. Y a propósito del salmista, vayamos al Salmo 16, verso 8. Así dice, todo el tiempo pienso en ti, Señor. Contigo a mi derecha jamás caeré. Amén. 2 horas al día pienso en ti, Señor. Dice todo el tiempo, todo el tiempo. Yo sé que mucha gente nos ha dicho, ya basta, no seas tan fanático. Ay, sí, está bien, un momento de tu vida. No, aquí dice el salmista, todo el tiempo pienso en ti. Algo me está pasando, me estoy volviendo loco, porque todo el tiempo pienso en ti. Pero también hay una verdad, una maravillosa promesa aquí. Dice, contigo a mi derecha jamás caeré. Entonces, ¿cómo no pensar todo el tiempo en Él? Si tú estás poniendo tu meditación en Él, si tu corazón está en Él, contigo a mi derecha jamás caeré, Señor. No vas a caer, no vas a tropezar. Si estás poniendo tu meditación, tu mente, tu corazón en el Señor, no vas a caer. Amados,
Esto es vivir una vida centrada en Dios. Esto es la piedad o ser piadoso. No debemos segmentar nuestras vidas, dándole un poco de nuestro tiempo a Dios, otro tiempo le voy a dar a los negocios que estoy desarrollando en mi vida, otro tiempo tal vez a mi educación. O sea, no es segmentar nuestras vidas en áreas, sino es toda nuestra vida enfocada en Dios. Es la idea de vivir toda nuestra vida delante de la presencia de Dios. Nosotros debemos ser conscientes que vivimos delante de la presencia de Dios. Estoy en mi trabajo, estoy delante de la presencia de Dios. Estoy en el supermercado, estoy delante de la presencia de Dios. Estoy conduciendo mi auto en la autopista, estoy delante de la presencia de Dios. Estoy en la iglesia, estoy delante de la presencia de Dios. Estoy en mi casa, estoy compartiendo con mi esposa, con mi hijo, estoy delante de la presencia de Dios. Por eso no podemos segmentar nuestras vidas. La vida de la iglesia y la vida fuera de la iglesia, no, nuestra vida toda es una. Así es como tenemos que vivir una vida centrada en Dios. No es darle un tiempo a Dios, sino es vivir todo el tiempo, como dice aquí el salmista. Todo el tiempo pienso en ti, Señor. Todo el tiempo mi vida, todo lo que hago está centrado en ti. No importa la tarea que estés realizando, si estás cortando la grama, pues allí tienes que estar consciente de que estás delante de la presencia de Dios. Por eso dice la palabra que todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor, porque estamos conscientes de que estamos delante de la presencia del Señor. Amén, amados. Aun cuando tengas que discutir con tu esposo, con tu esposa, una situación difícil, estate consciente de que estás delante de la presencia de Dios. No es que Dios pidió licencia en ese momento y te dio un tiempo de dibujo libre para que puedas hacer lo que quieras hacer o decir lo que tengas que decir. No, estamos y debemos estar conscientes de que estamos en la presencia del Señor. Esa es la conciencia del creyente. Esa es una vida, amados, un estilo de vida. Conscientes y que estamos bajo la autoridad de Dios. Amén. Yo tengo que responder a la autoridad de Dios. Él es mi autoridad. Y todo lo que tengo que hacer es vivir para honrar a Dios, para darle honor y gloria a Dios. ¿Cómo puedo darle honor y gloria a Dios en un momento de discusión con mi esposa? Cuando viva conforme a la palabra. Airaos, pero no pequéis. Cuando tengo que decir las cosas serias que tengo que decir, pero las digo con respeto. Amén. Entonces estoy dando honor a Dios. No es que no tengamos circunstancias difíciles que enfrentar, las tenemos, pero tenemos que honrar a Dios en todo, darle la gloria a Dios en todo. Hay situaciones difíciles que tienes que resolver en el trabajo, pero busca darle la honra y la gloria a Dios. Eso significa estar conscientes de la presencia de Dios y que estás bajo la autoridad de Dios. De eso se trata la vida cristiana, amados. Eso es lo que implica vivir una vida piadosa. Piedad significa que no existen categorías, es vivir todas nuestras vidas, todo en función de Dios, todo conscientes de la presencia de Dios. Por eso Pablo decía, sea que coma o beba o lo que haga, lo hago para la gloria de Dios y estoy en la presencia de Dios. Todo. Y Pedro nos habla de la forma cómo se da este proceso, cómo es que nosotros vamos caminando en este proceso. Dijimos, todo comienza con la fe salvadora de Cristo, aquella fe que hemos recibido en nuestros corazones, sobre la cual empezamos a construir. Y el primer aspecto, el primer ladrillo con el que construimos esa casa o ese edificio es la virtud. Después viene el conocimiento, después el dominio propio, después viene la paciencia o la perseverancia. Y ahora estamos en la piedad. De las anteriores virtudes viene la piedad. De las anteriores virtudes nace la piedad. No llegamos nosotros, no podemos llegar a la piedad sin pasar por alto las cualidades anteriores. Si no tienes virtud, si no tienes conocimiento, si no tienes dominio propio, si no tienes paciencia o perseverancia, no podrás tener piedad. Una cosa nos lleva a la otra. No podemos construir el tercer piso de nuestro edificio si no hemos construido el segundo. ¿O alguien puede? No. 1 Timoteo 4:7 dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Amén. ¿Qué tenemos que hacernos? ¿Qué tenemos que hacer más bien? Dice, ejercítate. Algunas traducciones dicen, entrénate o disciplínate para la piedad. Ahora, el término griego de esta palabra, ejercitarse, significa entrenarse para la piedad. Es
la palabra de donde obtenemos la palabra gimnasio. De ahí surge gimnasio. ¿Y quién nos sugiere el gimnasio? Un lugar para entrenarnos, un lugar para ejercitarnos. Por ejemplo, un físico-culturista, ¿para qué va al gimnasio? ¿Para hacer dieta? No. ¿Para bajar de peso? No, ese físico-culturista va para entrenarse. Tiene ya unos músculos bien desarrollados, pero necesita fortalecerlos. Necesita ejercitarse disciplina. Allí está para mantenerse, para perseverar. Y ese físico-culturista no va una vez a la semana al gimnasio, va todos los días. ¿Para qué? Para mantener esos músculos tremendos que tiene, así como las de su pastor. Bueno, para que despierten, ¿no? Tiene que ejercitarse. Y es así también en nuestra vida cristiana, amados. Si nosotros no estamos como ese hombre, esa mujer, físico-culturistas que van al gimnasio para hacer pesas y ejercitarse, si no hacemos lo mismo, ¿qué va a pasar con ese hombre o esa mujer físico-culturista si no está haciendo ese ejercicio constante? Poco a poco los músculos se les van a ir desapareciendo. Así pasa en nuestra vida espiritual. No es que llegamos a un punto, aquí estamos con unos tremendos músculos espirituales y ahí nos mantenemos sin hacer nada. No. Si no estás añadiendo, si no estás ejercitándote, si no estás en ese gimnasio espiritual, te vas a chorrear. Es lo que significa que vas a perder los músculos. Si no estás avanzando en el Señor, estás retrocediendo. Si no estás avanzando en tu conocimiento de la palabra del Señor, estás retrocediendo. Entonces no podemos estar inactivos. Esto significa la perseverancia. Amados, no es una sola sesión de entrenamiento a la semana, no es un domingo no es suficiente. Implica estar todos los días delante del Señor. Para desarrollar los músculos y fortalecer esa resistencia necesitas trabajar todos los días. Así también en lo espiritual. Pero nosotros queremos que la piedad se produzca así sola, de manera mágica. Oh, voy a ir a un retiro espiritual y allí voy a recibir el toque del Señor y seré un hombre paciente y piadoso. No, no es así. O leyendo un libro de esos, un libro maravilloso que me va a dar paciencia y piedad. Teniendo algún tipo de experiencia mística, de pronto me tocó, caí al piso, ahora sí soy un hombre paciente y piadoso. No dice así la Escritura, sino es algo que tenemos que desarrollar en el gimnasio. Aquí está la palabra. Es un gimnasio espiritual. Es allí donde tenemos que acudir todos los días. Muchas veces no queremos nosotros esforzarnos para conseguir el resultado final. Nos cuesta. Queremos, pero no tenemos la determinación para esforzarnos. Ya la semana pasada hemos hablado acerca de lo que implica esto, cómo tenemos que desarrollar ese dominio propio, pero es importante esforzarnos para conseguir el resultado final. Ese crecimiento espiritual no viene solo. Esa vida piadosa no viene sola. Es importante estar en el gimnasio espiritual todos los días. Tienes que poner determinación en esto. No desarrollamos los músculos espirituales porque la piedad va a requerir de un entrenamiento serio y constante. Si no estamos en ese entrenamiento serio y constante, no vamos a desarrollar nuestros músculos espirituales. Y aquí la palabra nos está instando a que realmente pongamos determinación. A veces sientes como si no estuvieras progresando, ¿verdad? Pero debes continuar en ese entrenamiento. Si tú has entrado recién al gimnasio, necesitas continuar. Seguramente no vas a ver la primera semana ni las primeras semanas, los primeros meses, no parece haber resultado. Vengo 2 meses y nada. Tal vez te desanimas, pero continúa entrenando con el propósito de obtener esa piedad, sabiendo que al final vas a ver el resultado de vivir una vida piadosa. Amén. Son meses, son años de constancia y constancia en perseverar en las cosas espirituales, en seguir estudiando y seguir estudiando y seguir orando y seguir ayunando y seguir en este ejercicio todos los días. Ya pasaron 20 años, sigue entrenándote. Ya van 32 años con el Señor, pero siento que esos músculos todavía están débiles y necesito seguir trabajando espiritualmente. No sé cuánto tiempo estás tú en el Señor. ¿Estás realmente dedicando ese tiempo
tal vez excesivo a la recreación y al ocio, a la televisión, a jugar en la computadora. Si es así, ¿cómo vas a avanzar en la piedad? ¿Cómo vas a crecer en la piedad si estás más enfocado en cosas que no edifican? Todo nos es lícito, mas no todo nos conviene. Y nosotros tenemos que buscar las cosas que verdaderamente nos convienen, aquello que verdaderamente va a traer beneficio espiritual en nuestras vidas, aquello que va a aportar realmente a nuestro crecimiento espiritual. Pastor, ¿puedo hacer esto? Sí, todo te es lícito, tú puedes hacer todo lo que tú quieras, pero enfócate en aquello que va a traer crecimiento espiritual a tu vida. Esa es tu responsabilidad. Esa es tu elección y eso es lo que tienes que elegir todos los días de tu vida. ¿Qué es lo que me va a añadir vivir una vida piadosa delante del Señor? Y esto requiere esfuerzo, y esto requiere dedicación, esto requiere persistencia, perseverancia. ¿Cuántos quieren vivir esa vida delante del Señor? ¿Cuántos realmente anhelan en su vida alcanzar esa madurez espiritual? ¿Cuántos quieren desarrollar esa vida piadosa en sus vidas, en su caminar diario, en su caminar diario, en su caminar diario?